Hola amigos y amigas, esto es Yamadori, el guardián del bosque, el arte del bonsái desde Costa Rica. El día de hoy quiero darle seguimiento a uno de los árboles que colectamos en mayo del 2015. Este árbol es un Brasil, el nombre científico es Haematoxylum brasileto. Es un arbolito muy vistoso, de hojas muy pequeñas, que genera unas venas muy bonitas en el tronco y en las ramas también, ya adulto. Los retoños son de color anaranjado tirando como un rojo, muy bonito, muy vistosos, de floración amarilla. También les voy a presentar aquí algunas fotos del árbol en la naturaleza para que puedan ver qué atractivo que es. El estilo que se seleccionó para el día de hoy es un recto formal, o en japonés chokan. Para iniciar con las características de este estilo, pues tiene que tener un adelgazamiento completamente natural desde su base hasta su ápice, o sea, hasta la base, hasta la parte más arriba del árbol, perdón, tiene que tener un adelgazamiento totalmente natural, una disminución natural. Tiene que tener ramas en todas las direcciones. Más adelante vamos a ver cómo deberían de estar ubicadas para que sean consideradas como un estilo chokan. Tiene que haber mucha armonía en la distribución de las raíces en la base del tronco. Lo principal es que estén en forma radial, ¿okay? Como los aros de una bicicleta. Eso sería lo ideal, ¿okay? Para este tipo de estilo es recomendable iniciar el trabajo desde una edad muy temprana en el arbolito, ya que la distribución de las ramas en este estilo pues no es sencilla. Por eso se recomienda, por ejemplo, iniciar este estilo desde semilla, ¿okay? De manera tal que podamos ir entrenando el árbol de la manera más adecuada, o de la manera más apegada a las reglas de este estilo en el bonsái. Sin embargo, pues como este árbol en particular, se puede conseguir también como un yamadori. El mejor frente del árbol es aquel que tenga menos defectos, y otro punto muy importante es que ninguna raíz debería estar apuntando directamente hacia el observador. Ahora bien, como recomendación, cuando ustedes vayan a seleccionar el frente del árbol, tómense su tiempo. El frente del árbol es la presentación del mismo y representa muchísimo el trabajo que se le ha dedicado al arbolito. Entonces, cuando vayan a seleccionar el frente del árbol, tómense su tiempo. Una de las reglas básicas es que ninguna raíz debería de apuntar directamente hacia el observador, ya que esto genera una sensación un poco desagradable. Para iniciar en el diseño o en el prediseño del estilo recto formal, lo que se hace es que las ramas gruesas se retiran del último tercio del árbol, ¿okay? Ya que como se busca esa disminución completamente natural, esa disminución no solo va a nivel del tronco, sino que también va a nivel de las ramas para formar ese triángulo, ¿okay? Entonces, ramas gruesas del último tercio del árbol se tienen que retirar. Otra regla básica también, y que se aplica prácticamente en todos los estilos del bonsái, es que ramas que vayan o que apunten hacia abajo o hacia arriba tienen que ser retiradas, ¿okay? Las ramas que se dejan son aquellas que van hacia los lados. Ya más adelante, cuando se está finalizando, por así decirlo, ¿verdad? Porque en realidad pues es muy relativo el considerar que un árbol ya esté finalizado. Las ramas que van hacia arriba se pueden considerar ya cuando uno está diseñando las famosas nubes en las ramitas o en el mismo árbol.
pero eso ya es un paso muy adelantado en el desarrollo del bonsai. Y ahora que estamos hablando de las ramas, pues también es importante considerar que ninguna rama debería quedar paralela una sobre otra, ya que esto ocasionaría que la luz del sol no logre penetrar correctamente en la más baja. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, una rama paralela sobre la otra y que sean del mismo tamaño, esta no va a permitir que la luz penetre de la mejor manera, de la manera correcta sobre la que tenemos en la parte baja. Okay, entonces debemos de evitar eso. Siempre la rama que esté arriba tiene que ser menor en tamaño y en grosor que la rama que tenemos abajo. Un punto importante en este estilo es cómo determinamos la altura del árbol. Bueno, aquí viene un término muy conocido, muy utilizado en bonsai, que se llama la proporción del árbol. La proporción del árbol, a veces ustedes van a oír que el árbol es proporción 1:3, 1:4, 1:5. Bueno, pues eso es muy básico y muy sencillo. Simplemente es que la base del tronco o el diámetro, nosotros lo medimos. En este caso, en este arbolito mide entre 10 y 11 centímetros. Entonces, si yo quiero que el árbol sea una proporción de 1:3, pues mi árbol va a medir aproximadamente 30 centímetros. ¿Ok? Es de la base del tronco, multiplicamos por ese número, por 3, por 4, por 5, y esa va a ser la proporción del árbol. Entonces, en este caso, yo le seleccioné a este árbol una proporción de 1:3. Entonces va a medir aproximadamente 30 centímetros. Y esa proporción tiene que ir disminuyendo, obviamente, cada vez que subimos en los tercios del árbol a nivel de tronco. Entonces, si el tronco en la parte baja mide 10 a 11 centímetros, en la parte media debería medir entre 5 y 6 centímetros, y en la parte en la parte superior debería medir, no sé, unos 2, 3 y medio centímetros. ¿Ok? Y eso son proporciones, eso da balance y da estética. El corte para reducir la altura del árbol se utiliza por lo general una ramita o un brote en la parte superior, y de ahí se considera realizar el corte para seleccionar la parte superior o el ápice del árbol, y este corte debería quedar hacia atrás. Una vez que ya seleccionamos el frente, ese corte debería quedar hacia atrás, de manera tal que nosotros, cuando veamos el árbol de frente, no lo notemos. ¿De qué manera podemos facilitar el tema de esto de la proporción? Bueno, pues yo traje por acá, esto es una cuadrícula, así de sencillo. Es una cuadrícula de cada cuadrito es de 10 por 10. Como yo le seleccioné al arbolito la proporción de 1:3 y el grosor de la parte baja mide entre 10 y 11 centímetros, pues uno utiliza una cuadrícula de estas, que se hace sumamente sencillo, con un cartón o con un papel, y la ubicamos justamente en la parte de atrás del árbol. De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta dónde es que tienen que ir ubicadas esas ramas. ¿Ok? Ya vamos a ver el detalle. Ok, el estilo recto formal dicta que en el primer tercio del árbol no debería tener ninguna rama. Ok, en el segundo tercio del árbol aparece la primera rama hacia uno de los lados. Un poco más arriba aparece una rama hacia atrás, la trasera, que nos da profundidad. Y un poco más arriba y hacia un lado opuesto a la primera aparece la tercera rama. Entonces tenemos la primera rama hacia un lado, la trasera un poco más para arriba y un poquito más arriba de la segunda, y al lado opuesto de la primera, la tercera rama. Lo podemos tratar de ubicar por acá. Acá tenemos nuestra primera rama, que sería esta que se ve acá. Esta es la primera rama. Tenemos la trasera, que es esta que está aquí. Esta que está aquí es la trasera. Me imagino que no se ve muy bien, precisamente por la cantidad de hojas y foliolos que tiene el árbol. Y por acá está la tercera rama de este árbol, que es esta que está por acá. Esta es la tercera rama del árbol. Entonces, en el primer tercio del árbol no tenemos ninguna rama. En el segundo tercio aparecen estas tres.
una hacia un lado, una trasera y otra hacia el otro lado. En el tercer tercio del árbol se continúa con la misma disposición que acabamos de platicar, solo que las ramas son más cortas, más delgadas, y hay menos distancia entre cada una de ellas al compararlas con el segundo tercio. A medida que las ramas ascienden en el tronco, bueno, pues tiene que haber una disminución tanto en longitud como en grosor y en distancia. Okay, eso es sumamente importante para buscar esa triangularidad y ese balance. Se recomienda a la hora de plantar el árbol en su maceta definitiva colocarlo un poco desplazado del centro de la maceta y con una leve inclinación hacia el observador. Como un dato adicional, mucha gente nos ha preguntado cómo ver de manera sencilla el tema del trabajo de la luna, ¿verdad? La luna y los efectos sobre los árboles. Bueno, pues nosotros tenemos varios documentos que hemos colocado en nuestra página de Facebook, en donde pueden considerar información básica del tema de lo de la luna. Y pues aquí les traje un ejemplo bastante práctico de cómo verlo. Una botella con la mitad de agua, digamos que esto es la luna llena y esto es, por ejemplo, un cuarto menguante. ¿Okay? Cuando la luna está llena, la savia del árbol sube hacia las partes superiores del árbol. Eso significa que la mayor cantidad de savia, células, etcétera, de ese árbol están en la parte superior. Por eso, cuando nosotros trabajamos las partes de abajo del árbol no se van a ver dañadas. ¿Por qué? Porque en ese momento toda la concentración de células del árbol están en la parte superior. Le damos la vueltita. Cuando estamos en cuarto menguante, por ejemplo, la savia lo que hace es que baja. Y eso provoca que nosotros podamos hacer trabajos en la parte superior del árbol de manera tal que no le vayamos a generar daños mayores. ¿Ok? Nosotros recomendamos trabajar con la luna, ¿verdad? Y con sus fases. Pero a veces no se puede seguir las fases de la luna para hacer trabajos, por ejemplo, de emergencia, o que tenemos un árbol enfermo y necesitamos trasplantarlo, o necesitamos hacer algunos cortes porque tiene alguna plaga. Entonces no siempre se puede trabajar con la luna. Si ustedes pueden planear los trabajos, lo recomendable es que lo hagan con la luna, ¿verdad? Pero bueno, respetamos a las personas que de igual forma pues no siguen sus trabajos con la luna. Eso es decisión de cada quien, ¿ok? Bueno, como último punto voy a generar una poda de este árbol para que ustedes puedan ver más o menos cuál va a ser la segunda fase del diseño de este árbol que está por acá, y en unos segundos les presento cómo va a quedar. Ok, muy bien. Como les comenté, bueno, voy a hacer un trabajo de poda del árbol para que tengan una idea de más o menos cómo queda el diseño de este árbol, y pues de ahí en adelante pues darle seguimiento al crecimiento de más ramas o el desarrollo de ramas secundarias en las ramas ya seleccionadas. Ok, entonces el primer tercio del árbol, en este caso, bueno, pues tiene que quedar libre de ramas. Por aquí vemos la rama principal que, si vemos, tiene una rama de sacrificio que está creciendo hacia arriba. Entonces sería esta rama de sacrificio. Vamos a ver si la podemos considerar dentro del diseño, porque podríamos intentar doblarla de manera tal que no la perdamos y mantener el grosor del árbol. Entonces podemos considerar mantenerla y bajarla tal vez con un tensor de esta manera, y así se mantiene el grosor
de la planta. Entonces vamos a tratar de bajarla con un tensor, ¿ok? En vez de eliminarla del diseño, la vamos a tratar de bajar con un tensor. Que esos son el tipo de decisiones que hay que ir tomando también dentro del diseño del árbol, ¿ok? Entonces la bajamos con un tensor. Vamos a eliminar lo que sí no sea necesario. Esta está para arriba, si tomamos esa decisión, y vamos a disminuir, ¿verdad? el tamaño de esta rama. Algo importante en el Brasil es que cuando ustedes generen podas de este tipo, los brotes relativamente tiernos tienden a enraizar. Entonces una estaquita como esta pueden utilizarla para generar un clon de este árbol. La ponen a enraizar. Luego podemos ver ese tema en otro video por separado. Aquí voy a proceder a tomar esta rama por acá. Vamos a ver, voy a traer unas herramientas. Regálenme un minuto. Aquí pues esto es una manguerita normal, a la cual se le hace este corte, se le quita este cortecito de manera tal, una manguerita a la cual se le hace este corte de manera tal que yo pueda doblar bien el alambre y pueda generar el tensor de la rama que hablamos, que no la vamos a cortar, sino que la vamos a utilizar como parte del diseño. Generando, vamos a doblar acá y la vamos a utilizar como parte del diseño. Al ser esta la rama principal, pues nos puede funcionar bastante bien en el diseño del árbol. Es una rama gruesa, está en la parte baja, en el segundo tercio del árbol, entonces nos puede funcionar bien como parte del diseño. En vez de eliminarla, pues tomamos la decisión de dejarla por acá, y lo que vamos a hacer es cambiar la posición de tal manera que la rama no apunte hacia arriba para que no la tengamos que eliminar. Ahí me disculpan, bueno, pues las hojitas que me están tapando un poco la cara, pero bueno, estamos por así decirlo limpiando el árbol y trabajando en el diseño. Bueno, pues ahí bajamos un poco la rama y ya colocamos el tensor de manera tal que ya la rama forma parte, queda horizontal, y esta rama que está por acá también la podemos alambrar de manera tal que siga también siendo parte del diseño del árbol. Ok, muy bien, tenemos nuestra primera rama. Vamos a quitar un poco de acá porque tenemos nuestra primera rama acá. Tenemos una rama trasera, que es esta que se está desarrollando por aquí. Tenemos nuestra tercera rama, que es esta. El frente del árbol, en este caso, sería este de acá. ¿Okay? Tenemos nuestra primera rama. Esta rama tenemos que doblarla un poco más hacia acá para liberar el frente. Y tenemos nuestra rama trasera. ¿Okay? Entonces, esta sería nuestra tercera ramita, que, como comenté anteriormente, tiene que haber una disminución natural desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ya tenemos nuestra primera, trasera, segunda. Vamos a ver, ok. En el tercer tercio del árbol vamos a lo mismo. Tenemos que tener una rama hacia uno de los lados, que en este caso sería este que tenemos por acá,
Luego viene una trasera que en este caso pues bueno, está saliendo de antes, entonces tenemos que tomar una decisión a ver qué va a suceder con esta ramita. Por el momento la vamos a disminuir. Lo que les comento es aquí tenemos este es el primer tercio, 1, 2, 3, es el primer tercio. Tenemos un segundo tercio en el cual tiene que haber una rama distribuida hacia uno de los lados, que es esta, una trasera, que sería esta, que lo que podemos hacer es que a pesar de que salga más baja, a pesar de que está más baja que esta rama que seleccionamos, podemos, por así decirlo, engañar la vista si la dejamos crecer un poquito hacia arriba y cubrimos este plano de acá. Y necesitamos una tercera rama por acá. Vamos a seguir disminuyendo. Esto que ustedes ven aquí es lo que se llama una rama de sacrificio. Esta grandota que está acá es una rama de sacrificio. ¿Para qué se utilizó? Esta rama se utilizó para lograr engrosar el segundo tercio del tronco de manera tal que esté balanceado con el grosor de la base del tronco. Esa rama en este momento, ya logrando el grosor que queríamos en todas las partes del árbol, podemos eliminarla. Recordemos que el corte tiene que quedar hacia atrás, no deberíamos, el observador no debería verlo. Y si este es nuestro frente, ya tendríamos aquí nuestro ápice. Ok, entonces, ¿qué tenemos por acá? Nuestra primera rama, la trasera, tenemos nuestra tercera rama. Nuevamente de este lado tenemos dentro del tercer tercio otra rama por acá, a la misma dirección de esta, repitiendo el mismo patrón, una trasera, que lo que vamos a hacer es subir un poco acá de manera que cubra este plano, a pesar de que salga un poquito más bajo que esta, pero podemos utilizar diferentes técnicas para lograr que se cubran esos planos. Y necesitamos una tercera rama, que puede ser esta, que la vamos a desarrollar de manera tal que cubra este plano de acá, ¿ok? Tenemos el último tercio, que es el que más tupido, por así decirlo, tiene que estar, son estas ramas que están por acá, y tenemos nuestro ápice hacia el frente con el corte hacia atrás, de manera tal que no se vea. Okay. Voy a estar posteando algunas fotos en nuestra página de Facebook, Yamadori el Guardián del Bosque, del resultado final de esta poda, para que no se lo pierdan. No olviden darle like al video y compartirlo, y también pues seguirnos en nuestra página de Facebook, Yamadori el Guardián del Bosque. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.